Buenas, en la clase de hoy seguimos con conceptos básicos de química y continuamos con el tema de las uniones químicas. Si no viste el video anterior, te recomiendo que lo veas para poder continuar con este. Así que comenzamos. Hoy vamos a trabajar con la unión covalente. Recordá que estamos trabajando con uniones químicas que mantienen justamente unidos a los elementos entre sí. Este tipo de unión se establece entre elementos que tienen electronegatividad parecida, distinto de lo que pasaba con la otra unión que era la iónica. En este caso se llama covalente. ¿Por qué? Porque los elementos van a estar compartiendo los electrones, no los van a estar cediendo ni ganando. Cada par de electrones que se comparta va a ser representado con una rayita en los diagramas de Lewis. Y bueno, este tipo de enlace mantiene fuertemente unidos a los átomos entre sí. Existen distintos tipos de unión covalente. Uno es el enlace covalente puro o simple. Se llama así porque cada átomo comparte al menos un electrón y eso se representa con una raya. Acordate, los pares de electrones compartidos los representamos con rayitas, ya lo vamos a ver en los diagramas. Y está el otro tipo de enlace que es el covalente dativo, donde justamente habla de esto, de donar. Un átomo comparte solamente, no es entre los dos esto de compartir. Y entonces se representa como una flecha, es decir, hay un elemento que está compartiéndole solamente al otro. No están compartiendo entre ambos. Esa es la diferencia. Ya lo vamos a ver también un poquito más adelante. Vamos a comenzar tomando de ejemplo el cloro. Recordá al grupo que pertenece, cómo era la representación en los diagramas de Lewis. La clase pasada ya vimos cómo se representa el cloro. Ahí tenemos el diagrama de Lewis con los 7 electrones que tiene en la capa de valencia. Es un no metal y normalmente la molécula de cloro, cuidado que esto es el átomo, la molécula de cloro es diatómica, o sea que está formada por dos átomos de cloro, lo podríamos escribir así. Ahora vamos a ver cómo es que se unen esos dos átomos de cloro para formar la molécula. Vamos a verlo de a poquito para que entiendas este tipo de unión. Fíjate, acá tenemos los dos átomos de cloro, cada uno con sus 7 electrones de valencia. Representé en uno con cruces y en el otro con puntitos para que veas que son dos átomos distintos y justamente tienen que ver esto de compartir los electrones. ¿Por qué? Porque como se trata del mismo elemento, del mismo átomo, tienen la misma electronegatividad. Entonces, ninguno de los dos lo va a ceder. Los dos podrían aceptar un electrón, pero en este caso no hay quien lo ceda, entre ellos dos, lógicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que los dos completen la capa con 8 electrones, recordad esto del octeto, que tienen que tener 8 electrones para ser más estables, comparten. Fíjate, yo acá cuento para el cloro de las crucecitas 8. ¿Cómo? Porque el cloro de los puntitos le compartió un electrón. Y al revés, el cloro de los puntitos completa sus 8 electrones cuando el de las crucecitas le comparte un electrón. Y ahí justo en el medio queda el par de electrones compartidos, que lo podemos representar también de esta manera. Fíjate que ahí está el par de electrones que se comparte. Otra vez, si miro acá, se completaron los 8, por acá también. Entonces, por eso, ese par de electrones que se comparte se representa así, con una rayita. Seguimos con otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el hidrógeno. Fíjate cuál es el gas noble que tiene más cerca y pensá cómo va a ser la representación del diagrama de Lewis y qué tiene que completar para ser más estable. Entonces, esta es la representación del átomo de hidrógeno, que es un no metal. Ahora, la molécula de hidrógeno es diatómica, o sea que está formada por dos átomos de hidrógeno. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo se establece la unión entre estos dos átomos de hidrógeno. Así que acá tenemos los dos átomos de hidrógeno, cada uno con su electrón de la capa de valencia. Lo representé uno con un puntito y al otro con una crucecita para que veas que son dos átomos diferentes. Y entonces, cuidado acá, el gas noble más cercano es el helio. Entonces se le tiene que parecer a esto la configuración de la última capa cuando se establece la unión. Por lo tanto acá, ¿cómo lo van a compartir? Así. Fíjate, el hidrógeno de la crucecita, tomando el puntito del otro hidrógeno que lo comparte, completa ahí su última capa con dos electrones. Y al revés, el hidrógeno del puntito hace lo mismo cuando el otro le comparte un electrón. Ahí está el par de electrones compartidos, que lo podemos ver también
de esta manera y ya sabes, ¿cómo lo representamos? Con una línea. Esa es la forma de representar la molécula de hidrógeno, con un enlace covalente que es puro. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a trabajar con el oxígeno. Recordá cuál es su diagrama de Lewis para entender lo que sigue. El oxígeno está representado de esta manera, su átomo es un no metal y también la molécula de oxígeno es diatómica. Trata de pensar ahora un ratito cómo puede ser que compartan los electrones para formar una molécula de oxígeno. Y ahora lo vemos de a poquito. Otra vez comencé representando los dos átomos, cada uno con sus 6 electrones de la capa de valencia, y para identificarlos como que son distintos átomos, uno tiene crucecitas y el otro puntitos. Podría ser todo con puntitos, no hay problema. Entonces, pensá que ambos necesitan ahora 2 electrones para completar la capita con 8, para completar el octeto. Entonces, ¿cuál es la manera de compartir y que ambos tengan 8? Así. Fíjate. Vamos con el de las crucecitas. El de las crucecitas con los 2 electrones que le presta el de puntitos, ahí completa el octeto. Por ahí se ve un poquito raro, no queda tan prolijito, pero fíjate que si los contas tiene 2, 4, 6, 8. Lo fui tachando para que veas que están todos los que le hacen falta. Y al revés va a pasar lo mismo con el de puntitos. Fíjate, tiene 2, 4, 6, 8. Ahí ambos están compartiendo electrones para poder completar la capa con 8. Y en este caso son 2 pares de electrones los que se comparten. Si lo vemos así, ¿qué pasa con esos 2 pares que se comparten? Van a representar 2 rayitas. Acordate, cada par de electrones compartidos es una rayita que vamos a escribir como unión covalente. De esa manera queda representada la molécula de oxígeno. Ahora vamos a trabajar con el hidrógeno y el oxígeno para formar una molécula de agua. Pensá cómo podrían organizarse estos átomos para formar la molécula de agua. Y ahora lo vemos. Igual que en los casos anteriores, organicé cuáles son los átomos que vamos a utilizar para la molécula de agua. Son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ahora, recordá que el hidrógeno tiene que parecerse al helio, es decir, necesita tener 2 electrones, y el oxígeno necesita 8, tiene 6. Entonces, ¿de qué manera se pueden organizar? Así, el oxígeno en el centro, compartiendo electrones con cada uno de los hidrógenos. Fíjate que ahí se completa. Para cada hidrógeno, compartiendo con el oxígeno, ahí hay 2 y 2. Y después el oxígeno, compartiendo con los hidrógenos, completa su octeto. Otra forma de verlos así, y acordate, por cada par de electrones compartidos, se representa con una rayita. Y ahí tenemos la representación con los enlaces covalentes de la molécula de agua. Vamos ahora con un último ejemplo entre el azufre y el oxígeno para formar dióxido de azufre. De nuevo, trata de pensar cómo se podrían relacionar en las estructuras de Lewis para establecer los enlaces covalentes. Ya tenemos la representación de cada átomo que va a participar para formar el dióxido de azufre. Son 2 átomos de oxígeno, 1 de azufre, justo están en el mismo grupo, así que todos tienen 6 electrones de valencia y a todos les hacen falta 2 electrones para completar el octeto. Entonces por ahí es medio raro pensar de la nada cómo unirlos. Entonces presta atención. Fíjate que se organizan de esta manera. Siempre trata de tener en cuenta que lo más común es colocar en el centro el átomo que no se repite. Esa es una estrategia. Y después tenés que ir viendo cómo te conviene unirlos o combinarlos en esta parte de compartir electrones. Vamos a verlo primero por este lado. Olvídate de este oxígeno. Solamente pensá en el azufre y el oxígeno que dejé ahí marcadito. En este caso, los dos tienen 6. Entonces, para completar el octeto, fíjate que el oxígeno le comparte 2 electrones al azufre, ahí completó, 6 y 2 son 8. Y el azufre le comparte 2 al oxígeno, 6 y 2 son 8.
Listo. Ahí ya tenemos dos enlaces covalentes. ¿Qué pasa con el otro oxígeno? Ahora lo desbloqueamos. Ese otro oxígeno tiene 6. Ya no hace falta que le comparta al azufre porque el azufre ya está completo. Fíjate acá, ya tiene los 8. Entonces, el azufre solito le comparte 2 al oxígeno, sin que le comparta el oxígeno a él. Por eso es esto de enlace covalente dativo, para que lo veas más fácil. Este enlace covalente se comparte entre el azufre y el oxígeno. Fíjate, el par de electrones es uno del azufre, uno del oxígeno. En este otro enlace covalente también. Un electrón es del azufre, el otro del oxígeno. Pero acá, estos dos electrones que completan el octeto de ese oxígeno, solamente los está aportando el azufre hacia el oxígeno. Entonces, ese par de electrones solamente de vuelta es del azufre, compartidos con el oxígeno. No están compartiendo entre ambos. Eso se representa de esta manera. El enlace covalente puro con una rayita y el dativo con una flechita para diferenciarlos entre sí. Para terminar, vamos a hablar de la unión covalente polar. ¿De qué se trata esto? De enlaces covalentes donde uno de los átomos es más electronegativo que el otro. Entonces, como es más electronegativo, estos electrones que se están compartiendo tienden a ser atraídos por ese elemento. Eso determina que en la molécula haya una zona donde hay más cargas negativas y una zona donde hay más cargas positivas, o densidad de cargas negativas y positivas. Vamos a ver ahora con un esquemita esto de la densidad de cargas. Pensá, por ejemplo, más allá de esto que está escrito, la molécula de hidrógeno. En ese caso, los electrones que se están compartiendo se comparten entre átomos que son iguales, que tienen exactamente la misma electronegatividad. Podrían ser dos cloros también. Vamos a poner ahí un enlace covalente entre dos átomos de cloro. Entonces, los electrones que se están compartiendo, podríamos decir, estos dos átomos los atraen con la misma fuerza. Entonces se mantienen en la misma zona, en el mismo lugar. Pero cuando hay una electronegatividad diferente entre los átomos que forman la molécula, tienden a atraerlos, se los llevan hacia esa zona. Entonces los electrones, en vez de estar en el medio, por así decirlo, van hacia este lado de la molécula. Y entonces ahí hay una zona con mayor densidad de cargas negativas y después la molécula tiene otra zona con mayor densidad de cargas positivas. Entonces esa es una unión que es covalente polar, distinta de estas otras dos, que no lo son. Con esto terminamos. Cualquier duda me la dejas en comentarios o si querés ver más estructuras de Lewis con distintas formulaciones, me avisas. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos la próxima.